Gracias amigos por acompañarnos a su programa En Síntesis. Soy Jorge Cavazos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este último episodio de esta temporada número 3. Sin duda que si echamos hacia atrás la memoria, hemos sido grandemente bendecidos con los programas anteriores. Hemos explorado la Biblia, hemos sacado y extraído conclusiones de las historias que hemos considerado. Y hoy, pues llegamos a este último episodio de la temporada número 3. No significa que hasta aquí va a acabar el programa, al contrario, vienen nuevas temporadas y agradecemos su permanencia en su programa. Gracias por comunicarse con nosotros, por compartir qué le parecen estas transmisiones, estos podcasts, estos videos, según el formato en el que usted los escuche o los vea. Y les agradecemos mucho por seguirnos ya durante estos meses. Hemos llegado a este episodio con invitados, como siempre, muy especiales, gente espectacular de nuestra comunidad universitaria aquí en la Universidad de Navojoa, pero también invitados que vienen de fuera de nuestra comunidad, pero que de alguna manera son parte de nosotros. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida a nuestros amigos que, no quisiera yo quitarles el privilegio de que se presenten. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿A qué se dedican? Comenzamos con la señorita. Ok, hola, mi nombre es Alexia Esparza, soy de Tijuana, Baja California y actualmente estoy estudiando diseño gráfico, estoy en mi segundo semestre. Excelente, Alexia, qué bueno, Tijuana, qué recuerdo de esa gran ciudad. Así es. Una de las fronteras más importantes de México, del mundo, uno de los cruces fronterizos más grandes. Qué bueno que estás acá, Alexia. Gracias. Y seguimos con mi amigo. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Leiva. Yo soy pastor de la Iglesia Adventista. Sirvo al Señor en Reynosa, Tamaulipas. Wow. Y soy oriundo de aquí, de Navojoa, Sonora. Excelente. Exalumno, de hecho. Juan Carlos, tú pasaste lo que iba a decir. Tú pasaste por estas aulas, por esta institución. ¿Hace qué? Algunos años. Hace unos tantos años gradué de la maestría, gradué en el 2013, si mal no recuerdo. Ok. Pero yo gradué desde sexto de primaria, que fue mi primer curso escolar aquí. Muy bien. Gradué de la primaria, hice toda la secundaria, prepa. Y estudié ingeniería en sistemas computacionales también aquí. Excelente. Qué recuerdos, ¿no, Juan Carlos, de tu paso por este lugar? Así es, muchos años, muchas amistades, muchas convivencias, muchos recuerdos muy bonitos, la verdad. Ya. Y tengo entendido que conoces a Alexia desde hace un par de años también, ¿no es cierto? Sí, fue toda una sorpresa encontrarla acá. Yo estoy aquí de paso por una semana en la universidad, en la semana de énfasis espiritual que se tiene 2 veces al año. Sí. Tuve el privilegio de venir esta semana y me encontré a Alexia se me acercó al final de una de las reuniones. ¿En serio? Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y la verdad no la reconocí porque yo la conocí cuando estaba en el kinder, primero hasta tercero de primaria. Y ahora la veo ya toda una universitaria. ¿A poco sí te acordabas de la Alexia? Sí, es como de esas veces que la cara de una persona en específico se te hace muy familiar. Y me acuerdo y dije, él era el director ¿pero de dónde? ¿Dónde el Cobatri? Ya. Allí de la Trinidad. Y le dijiste, ¿se acuerda de mí? ¿Y qué sentiste cuando te dijo? Pues me puse nerviosa y dije, capaz si me estoy equivocando. Y no fue y se parece. ¿Se parece o es? No, es que en realidad a veces me ha pasado, pocas veces, pero me ha pasado y realmente batallas a veces por saber. Y como no quieres quedar mal, que dices algo que no es, dices, a ver, recuérdame poquito, ¿no? Ayúdame a recordar. No, yo la recordé rápidamente que me dio su nombre. Ya. Cuando me dijo su nombre y del Valle, supe quién era. La ubicaste. No la reconocí sin nombre ni nada porque, pues, han pasado ¿cuántos años, Alexia? Unos casi 10, 15, 11, 12 años. Sí. Unos 10, 12 años. Pues era una niñita de kinder de ¿qué? 7 años. Ajá, primaria. Pues ha cambiado su cara. Sus facciones, todo. Exacto. Pero qué bueno, mira, entonces, Juan Carlos, tu venida acá está sirviendo para reencontrarte con personas que hacías años que no veías. De hecho, encontré a alguien más. Hace 2 noches, un muchachito igual me saludó y me dijo, ¿no se acuerda de mí, pastor? Y a él lo vi y yo dije, sí, esta cara sí la recuerdo, pero de niñito. Ya. Igual, el mismo caso con alguien de allá de
de un ejido donde fui pastor, que Ajá. se llama Héroes de la Sí, Independencia. correcto. Y este niño era en la misma condición. Era un niño chiquito, gordito, y ahora me lo encuentro ya delgado y musculoso como que Atlético hace el chico, gimnasio. ¿no? Pues no lo reconocí del todo hasta que me dio el nombre. Qué bonito es encontrarte con personas después de años y ver que pues han seguido un camino, ¿no? De superación, de progreso, de Así es. esfuerzo, pero finalmente con una meta. Eso platicaba con mi esposa, Qué de bueno. Alexia, que le dije, vieras qué tanto gusto me dio encontrarte, Alexia. Pues porque Alexia estaba en otras condiciones allá y pues me dio mucho gusto verla que se está superando, que se está preparando, Qué sacando bueno. su carrera y demás. Oye, Alexia, y hablando de carrera, ¿te gusta a ti todo esto de las redes sociales, no es cierto? ¿Te gusta producir contenido? ¿Cómo iniciaste con eso? Pues la verdad es que me gusta mucho y pues como dice el pastor, para honra y gloria de Dios, ¿no? Lo que es mis redes sociales. Yo empecé cuando no quedé en la universidad, cuando recién salí de la preparatoria, pues lo normal. ¿Intentaste entrar en otra universidad? Allá en Tijuana, de hecho. Ok. Intenté entrar, no quedé, me frustré, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Mi vida se acabó. Sí. Y pues así surgió un día, yo veía videos y generalmente me salían videos cristianos, no exactamente adventistas, pero cristianos que tenían que Con ver. un mensaje centrado en Jesús. Y yo los veía y yo decía, es que yo quiero hacer eso, tienen mucha interacción, son tantas las personas a las que le llegan esos videos que es impresionante cómo un video puede llegar a una persona en un momento en el que no sabes por lo que está pasando. Y dije, Es yo quiero cierto. hacer eso, dije, porque me da pena hablar en público, pero en redes sociales es más fácil, porque estás sola, te grabas, hablas sola, nadie te ve. Puedes cortar, puedes editar, puedes Así volver es. a grabar. Entonces es fácil hacer un ministerio en redes sociales. Entonces yo dije, pues quiero hacerlo, vamos a intentarlo. Y intenté, subía 2 o 3 o 4 videos por día y los seguidores que ahora tengo empezaron a subir y a subir y a subir. Y dije, pues esto es de Dios, esto es como una señal, Él quiere que yo siga en esto. Entonces empecé a subir todos los días hasta que llegué a formar una comunidad cristiana, me mandaban mensajes, oye, me siento así, tengo esta situación. Y yo decía, wow, es impresionante. Qué lo que uno puede responsabilidad, hacer. ¿cierto? Que acudieran a ti por un consejo, por una palabra de Cuando aliento. tienes redes sociales es algo impresionante porque dices, tengo 20 likes y llegué a ver un video de que pues 20 personas son muchas, pero ya de que tengo 100,000 likes, imagínate 100,000 personas viendo un video que habla de Jesús. Es Ya. algo realmente impresionante y que cambia la vida de otras. Es multiplicar los esfuerzos que localmente podríamos hacer, ¿no? Uno con 10, 15, 100 personas, pero subirlo a las redes es multiplicarte Sí. por miles. Así es, y nunca sabes cuándo puede ayudar a ¿Qué una plataformas persona. manejas, Alexia? Principalmente TikTok y Instagram son Ok. las que tengo. Al final me recuerdas para retomar este asuntito, porque es muy interesante. Queremos seguirte para seguir escuchando y viendo tus mensajes, ¿eh? ¿Y cuántos seguidores tienes, Yo le iba Alexia? a preguntar eso, espérame. Al final regresamos a eso, ¿me recuerdas? ok. Bueno, dime antes nomás. No, al final. Ok. Una pregunta. Ustedes son de diferentes partes, Baja California, de aquí de Sonora, pero me imagino que tienen ustedes sueños, anhelos, aspiraciones, personales o profesionales. Si les dijera su más grande sueño, pues somos cristianos, ver a Jesús, estar con Jesús, ir al cielo, vivir por la eternidad, eso es evidente, ¿no? Nuestro más grande sueño es ese. Pero humanamente, en esta tierra, ¿qué es lo que ustedes anhelan? En el caso de Juan Carlos, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu más grande sueño o el que tú puedas decir, este es un sueño que yo quiero lograr en mi vida? Ahorita que estabas preguntando eso, me puse a pensar cuál es mi sueño y rápido se me vino cuál es mi sueño, pero dije, ¿será que lo debo compartir? Porque no lo tengo aún, no lo he logrado. Bueno, pues es que un sueño se puede lograr todavía a futuro, ¿no? Ajá, pero es decir, ya estoy trabajando en ello. Eso es bueno. Ya estoy trabajando en ello, mas no sé si se va a concretar. Ujú. Pero uno de mis grandes sueños es conocer Tierra Santa. Me Ok. gustaría ir a aquella zona, conocer Israel, la parte de Jerusalén, Ok. todas esas Los áreas lugares históricas. bíblicos donde se Exactamente. narraron los sucesos de Cristo, de los Correcto. evangelios. Ese es uno de mis sueños Oh. y me gustaría ir con mi esposa. Excelente. Qué mejor estar con la esposa, ¿no? Ya estamos haciendo planes. Bueno, ojalá pronto ver esas fotos en tus redes sociales y darle like a esas fotos estaría padre. Compartir. Qué bueno. Alexia,
¿Cuál es tu más grande sueño que, digamos así, antes de que venga Cristo, terrenal, humanamente? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Bueno, pues ahorita son muchos, ¿no? Pero yo creo que tengo dos principales. Uno, pues es casarme, tener una familia en la que el centro sea Dios, y pues tener hijos también, tener una familia bonita. Y yo creo que otro de mis sueños sería crear redes sociales, pero en YouTube, que es donde a veces puedes tener más alcance, hacer como un podcast Ok. adventista donde hables, tipo como esto en síntesis. Muy bien. Ajá. Pero en donde yo igual pueda crecer, porque a veces esto también te ayuda a crecer a ti misma, no solo a las otras personas, sino que yo también pueda crecer espiritualmente y ayudar a otras personas que Claro. todavía no conocen de Dios. Excelente. Yo les platico uno de mis sueños. Tengo varios. Estoy como tú, Juan Carlos. No sé si decirlo o no decirlo, pero claro que lo tengo que decir. Suéltalo, A mí me suéltalo. gustaría continuar mi preparación académica. Yo soy docente aquí en la universidad, pero ustedes saben que el conocimiento es tan vasto, y mientras más sabes, más te das cuenta que menos sabes. O sea, es la realidad de las cosas. El conocimiento mal empleado, pues puede ser una forma de autoglorificarse a uno. Pero bien empleado creo que es una buena herramienta para poder brindar un mejor servicio. Entonces a mí me gustaría continuar mi preparación, estudiar, y servir en la causa en la que estoy, que es en la docencia. Así es que todos tenemos sueños, ¿no? Dios mediante, si es su voluntad, lo podremos lograr con su ayuda. Así es que amigos, vamos en esta hora a, como lo introducíamos hace un momento, a conversar con relación a este último episodio de nuestra serie. Hemos estado hablando acerca del amor y la justicia de Dios. Que bueno, parecieran ser dos atributos opuestos. Amor, justicia. ¿Cómo puedes ser amoroso y justo al mismo tiempo? Solamente Dios lo puede hacer. Y hemos estado explorando algunos atributos de Dios. Y hemos llegado a este episodio que nos habla acerca de también dos elementos, el amor y la ley de Dios. Ustedes saben que en el mundo hay leyes, de todo tipo de leyes de la gravedad, leyes de la naturaleza, leyes de la siembra y la cosecha, leyes universales en el cosmos, leyes también de tránsito, todo tipo de leyes. Si no hay una ley, no hay convivencia. Si no hay una ley, no hay respeto. Si no hay una ley, no hay, ¿qué les gusta? Un límite que divida tu libertad de mi libertad, ¿no? Ahora, quiero empezar preguntándoles, ¿cuál creen ustedes que sea la relación entre el amor de Dios y su ley? En este caso, los 10 mandamientos. ¿Hay una relación? ¿Son excluyentes? ¿Son complementarios? ¿Qué opinan sobre la ley de Dios y el amor de Dios? Sí, ahorita platicábamos hace rato, ¿no? Que nos conocíamos Alexia y yo. Yo era director de un colegio y Alexia era alumna. Uh-huh. Y podríamos iniciar, yo creo, si le decimos a Alexia, oye, ¿te acuerdas si había reglas o no en el colegio? Obviamente reglas desde la hora de entrada, Pues uniforme, claro, el trato entre los estudiantes. Pero la pregunta sería, ¿esas reglas tendrían algún beneficio o sería mejor que no hubiera ninguna regla? Órale, te está pasando la pregunta, Alex. Pues yo creo que obviamente que hubiera una regla, ¿no? Porque cuando no hay reglas, como dice usted, no hay un límite de lo que sabemos que podemos y no hacer. Correcto. Correcto. Y yo veo que las reglas que teníamos en aquella ocasión en el colegio, en su mayoría eran reglas para proteger a los mismos alumnos, Uh-huh. a los mismos niños. ¿Protegerlos de qué? Pues de algún accidente, de algo malo que pudiera sucederles. O de ellos mismos, ¿no? Así Del desarrollar es. un mal hábito, por ejemplo. Simplemente lo vemos en el hogar. Mis hijos ahorita ya están medios adolescentes, pero recuerdo cuando estaban chiquitos, por ejemplo, es una regla natural y normal no dejarlos jugar con fuego, por ejemplo. Claro. No vaya a ser que ellos mismos se ocasionen un daño por desobedecer esa regla. Entonces, la regla o la ley es una norma de amor. ¿Por qué ponemos reglas a nuestros hijos? Por amor a ellos, para evitar que sufran, que se dañen y permitir que se desarrollen adecuadamente en un ambiente de felicidad.
Ya, eso es muy importante, ¿no, Alexia? Porque tú lo repetiste otra vez, si no hay una ley, no vas a saber hasta dónde puedes llegar estando bajo un marco de seguridad y de dónde no debes de pasarte. Ahora, ¿qué pasa, Alexia, si infringes esas leyes? ¿Crees que vengan cosas buenas? ¿Qué opinas? Cuando infringes una ley, piensa en la ley que quieras. ¿Qué pasa si infringes esa ley, si rompes esa ley? Pues yo creo que por consiguiente viene una consecuencia, ¿no? Y es cuando aprendes, ahora sí, de manera clara que no lo tienes que hacer, porque ya cuando lo hiciste y te das cuenta de que es algo que no te conviene, pues aprendes y dices, bueno, pues es que no lo tengo que hacer, por algo existe una regla y no solo es como que, ay, vas a estar ahí atrapado en esa regla, sino es más como que existe esa regla por mi bien, no porque me quieran tener atrapado o que haya algo muy sistematizado y que me quieran tener ahí, sino porque es por un bien de nosotros. Y a veces nuestros padres nos dicen las cosas 1, 2, 100, 200, 300 veces por nuestro bien, como en el caso de tus hijos, o yo le digo a mi bebé, está bien chiquitito, pero cuando crezca le voy a ir diciendo, y no obedecemos hasta que nos sucede. Y cuando nos quemamos, nos lastimamos, ¿qué cosa pasa? Aprendemos. Pero ¿será que Dios quiere que experimentemos el mal para que evitemos el mal? ¿O será que Dios quiere que confiemos en su palabra al punto de no tener que llegar a sufrir para tener que aprender la lección? Yo creo que Dios no quiere que suframos, ¿no es cierto? Y realmente por eso es que existe la ley de Dios, para evitarnos el sufrimiento y que seamos completamente felices. Pero a veces cuando se aprende por desobedecer, Por experiencia, digamos. o por desobediencia, el precio a pagar puede ser muy caro, puede ser demasiado alto. Claro. Por ejemplo, no hablemos de la ley de Dios. En este caso, pensemos en una ley de tránsito que dice límite de velocidad 80 kilómetros por hora. Bueno, yo no veo ninguna patrulla, nada que me impida, y en lugar de ir a 80, le doy a 120, 140 o más. Supongamos que se atraviesa un carro, algo sucede y provocamos un accidente. Claro. Vamos a aprender por desobediencia probablemente, pero ¿a qué costo? ¿Qué consecuencias habrá de eso? Puede ser que perdamos el carro, el menor de los males. Pero ¿qué tal si ocasionamos que alguien pierda la vida por nuestra desobediencia? Entonces, la ley de Dios, las reglas que Él nos ha dejado en sus 10 mandamientos, han sido hechas para nuestra felicidad. Así es. No para que sean una carga, para que sean un fastidio, sino que si Dios dijo, no cometerás adulterio, por ejemplo, que es un ejemplo de la ley, de las reglas que nos dejó. El esposo que es fiel a su esposa se va a dormir a la cama con la conciencia tranquila. Puede soltar el celular y la esposa lo puede ver porque no tiene nada que ocultar. Es decir, está con una vida transparente. El que desobedece esa regla, esa ley, ¿cierto? Anda con el teléfono sin soltarlo para acá, para allá, no tiene paz. Cuando llega a descubrirse su infidelidad, ocasiona lágrimas en la esposa, en los hijos, en las personas que le rodean y que le aman, y en él mismo también. Entonces todo eso se pudo evitar si hubiera aceptado la regla de amor que Dios nos dejó. Sí, sin duda alguna. O sea que el quebrantamiento de una ley, Alexia, trae consecuencias y a veces muy caras. Muy ¿cierto? caras. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Que experimentemos esas consecuencias? No necesariamente. No, Dios no quiere eso. Quiere que confiemos y aprendamos. ¿Por qué? Porque Él así lo ha dicho, anticipándonos lo que puede pasar. Ahora, ya que hablamos de la ley, específicamente de los 10 mandamientos, creo que sería bueno recordarlos. La palabra de Dios allí en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, ahí se presenta los 10 mandamientos. Cada vez que hablamos de los 10 mandamientos, cada vez que yo hablo de los 10 mandamientos, siempre me gusta pues citarlos y leerlos de la Biblia, ¿no? Porque puede haber otras fuentes, otros documentos que presenten los 10 mandamientos, pero no podemos estar seguros si son conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a citar las Escrituras. Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 3 hasta el versículo 8. Los primeros 4 mandamientos dicen de la siguiente manera, de manera resumida. Número 1, no tendrás otros dioses fuera de mí.
¿Cómo podemos ver el amor de Dios en este mandamiento, por ejemplo? ¿Qué quiere decir Dios o por qué Dios nos está privando a tener otros dioses que no sea Él? ¿Por qué? ¿Dios es un Dios celoso en el mal sentido? ¿O por qué Dios no quiere que tengamos otros dioses, por ejemplo? Definitivamente yo creo que esto es así porque Dios es el único Dios que existe y el único Dios verdadero. Ujú. Entonces, cualquier otra cosa a la cual nosotros llamemos Dios Correcto, es falso. correcto. Entonces Dios nos dice, mira, para que te evites chascos, disgustos y muchos problemas, confía en mí, es lo que nos Ujú. está diciendo. Confía en mí, yo tengo todo el poder para ayudarte, para resolver tus problemas y para dirigir tu vida hacia una vida plena y feliz. Ujú. Ahora, Alexia, el segundo mandamiento, siguiente versículo, dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza, de nada, ni arriba, ni abajo, de ninguna cosa. No te harás imágenes. ¿Cómo podríamos ver el amor de Dios en este mandamiento, Alexia? Así, de manera práctica. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos ver o por qué un Dios de amor nos prohibiría que nos hagamos imágenes y nos postremos ante ellas? Yo creo que trata de hablar del enfoque que tenemos en Dios. Cuando nos hacemos imágenes o idolatramos otras cosas, nos estamos enfocando en algo que ya no es Dios y nos estamos olvidando del Dios verdadero. Entonces, estar centrado en Dios es no hacerte imagen de otra cosa, no adorar otras cosas, que tu mente no esté en otras cosas, sino que estés solo en Dios. Yo creo que trata de hablar más de eso como Y así nos podemos ir, ¿no? Cada mandamiento podemos extraer una lección de cómo vemos el amor de Dios acá. El tercer mandamiento dice el versículo número 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Estos primeros 4 mandamientos nos hablan de una cosa, nuestra relación, ¿con quién? con Dios. Con Dios. Con Dios, vertical. Y seguimos, mandamiento número 5, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Qué interesante, ¿no? Siguiente mandamiento, no matarás. Siguiente, Juan Carlos. No cometerás adulterio. No, el que hacías mención hace un momento, ¿verdad? El ejemplo que ponías. Octavo mandamiento dice, no robarás, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué cosa? Falso Es testimonio. decir, mentira, no vas a andar en chisme, ¿no? Y último mandamiento, pero no menos importante, no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Ni más ni menos, como están aquí escritos en la palabra de Dios. Ahora, estos mandamientos reflejan un único principio. ¿Cómo podríamos resumir los 10 mandamientos en una palabra? ¿Cómo lo podríamos resumir? Los 10 mandamientos en una palabra de 4 letras que empieza con A. Amor, estás pensando. Amor. Yo sí pensé en amor, pero pensé en otra palabra también. A ver, ¿cuál es? Puede ser protección Correcto. o puede ser felicidad, Que a final de cuentas, ¿por qué Dios nos quisiera proteger? Porque nos ama. Pero, por ejemplo, yo pienso en felicidad. El 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Sé feliz con lo que Conténtate tienes. con lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes, con lo que Dios No te ha dado, anheles con lo que cosas has que no- obtenido. Entonces, hay gente que tiene mucho, tiene muchísimo y ni así es feliz porque sigue deseando todavía que lo que tiene el vecino. Ujú. Y cuando vives sin contentamiento, no eres, ¿qué cosa? No eres feliz. Feliz, No eres feliz. exactamente. Cierto, puede haber otras palabras, pero Jesús mismo dijo que la ley se resume En el amor. en el amor. Amas a Dios y amas a tu Profe. prójimo como a ti mismo. Correcto. Y yo lo he pensado, ¿sabes, Jorge? Porque imaginemos una sociedad, por ejemplo, la ciudad en la que estamos ahora, Ujú. en Navojoa, Sonora. Si todos obedecieran el mandamiento de no robar, todo habitante de Navojoa que obedeciera ese mandamiento de no robar, serían más felices los navojoenses. Definitivamente. Definitivamente no estarían preocupados. Dejé abierto el carro, Exacto. la casa. Es decir, No viviríamos con vivirían en zozobra y confianza, Ujú. en felicidad plena. Si todos obedecieran el mandamiento de no matar, por ejemplo, no viviríamos con temor. Cuántas tragedias se evitarían, ¿no? Ahora, estos mandamientos, ya dijimos, se resumen en amor,
Pero Alexia, dinos, ¿qué es el amor? Se ha hablado mucho en películas, en series, en novelas, en libros sobre el amor. Pero dinos, en tu definición personal, ¿qué entiendes tú por amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es una reacción? ¿Qué es el amor para ti, Alexia? Yo creo que en el concepto psicológico podría ser como un sentimiento de los muchos que tenemos como ser humanos, ¿no? Ya sea hacia una persona o hacia algo en específico, hacia un sueño, hacia, no sé, un objeto, una casa, un carro, ¿no? Podría ser. Pero en el concepto bíblico sabemos que amor es Dios. Y yo creo que en lo que se resume, como nosotros como creyentes, el amor es Dios. No es algo más como un sentimiento, sino que es algo que existe como un ser. Una persona. Una persona. Qué interesante. Eso me gustó, Alexia, porque sabes una cosa. Los sentimientos son reacciones pasajeras. O sea, hoy te enojas porque tu amigo se llevó tu juguete, pero no vives enojado toda tu vida, sino te enojas al momento, pero después te tranquilizas, se te va el enojo. O vives emocionado porque va a pasar algo que estabas esperando, pero llega, pasa y a la vuelta de los días ya te olvida. Es decir, son reacciones biológicas del cuerpo. Decir que el amor es un sentimiento, yo creo que es describir al amor desde una perspectiva muy pequeña de lo que realmente es. Me gustó lo que dijiste. El amor no es una emoción, es una persona, es Dios, es un principio. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué crees que Dios nos ama si el ser humano es tan pecador? Si el ser humano es tan necio, somos necios, somos testarudos. Nos dicen, no vayas para allá y allí vamos. No hagas esto y lo hacemos. ¿Cómo es posible que Dios nos ame a pesar de lo que somos? No se me viene otra figura para ejemplificar esto más que la de un padre con sus hijos nuevamente. Pensemos nosotros tres, todos somos hijos. ¿Te portaste mal alguna vez? Sí. ¿Tú, Alexia? Infinidad de veces. ¿Y sus papás los dejaron de amar porque se portaron mal? No. De ningún No, momento. en el mismo caso para mí, yo también a veces desobedecí a mis papás muchas veces de niño, de jovencito, pero nunca dejaron de amarnos. Ahora que yo tengo a mis hijos, me han desobedecido un montón de veces, pero aún así los sigo amando. Saludos a los muchachos que nos están viendo. Exacto, es decir, me han desobedecido como niños, pues no en algo claro, por grave, supuesto. pero uno no deja de amarlos porque no es solamente un sentimiento pasajero. Es algo que yo creo que ni siquiera podemos explicar como tal, pero ese amor no se rompe ni se acaba con una desobediencia aquí o allá. El amor es mucho más fuerte que eso. Ya, y la Biblia describe que Dios nos ama no por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿No somos qué? Sus criaturas, sus hijos. Y como bien usaste ese ejemplo, creo que no hay ejemplo terrenal más importante que ese, Juan Carlos, el de un padre, una madre con sus hijos, que aunque sean como sean, hagan lo que hagan y se porten como se porten, hay amor hacia ellos. Un amor que no tiene que ser permisivo, un amor que no tiene que ser exclusivo, excluyente, un amor que es sincero, pero que al mismo tiempo permite que el hijo en su libertad tome sus decisiones, buenas o malas, para que vaya creciendo en su capacidad de raciocinio. Así nos ama Dios, Juan Carlos y Alexia, aunque nos portemos mal. Es decir, ¿a cuántos niños no nos dijeron alguna vez, pórtate bien, porque a los niños malos, a los que se portan mal, no los quiere Dios? Ay, yo creo que esa es una frase que a un niño lo puede traumar. O sea, me porto bien y Dios me quiere. Si me porto mal, Dios no me quiere. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Yo creo que eso es un enfoque equivocado, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, volviendo al ejemplo, cuando uno de nuestros hijos se porta mal, aunque los amamos, no es que pasamos por alto la falta. Es decir, no somos permisivos. Llega una consecuencia precisamente porque los amamos. Para evitar que sigan cometiendo esos errores o que pueda suceder algo todavía peor. Porque realmente si no hay restricciones y decimos, confundimos esta parte y decimos, ay, es que amo tanto que no le voy a decir nada o no voy a corregir. Bueno, ese también sería un error porque al no hacerlo estaríamos en peligro de que suceda algo peor.
Por eso es que el cometer ciertas desobediencias o errores ante la ley de Dios nos ocasiona dolor. Ujú. Y ese dolor es para recordarnos que debemos rectificar nuestro camino. Sí, sin lugar a dudas. Alexia, ¿tú alguna vez has considerado cómo es Dios? ¿Alguna vez te has imaginado cómo es Dios? Dios será alto, cabello. La Biblia usa algunos adjetivos para describir a Dios, yo creo que de manera simbólica, porque Dios es espíritu, ¿no? Pero ¿alguna vez te has imaginado cómo es Dios? Yo creo que fue una pregunta que más de uno se ha hecho, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo cuando vaya al cielo voy a ver físicamente a Dios? ¿O cómo va a ser Dios? Quizá está más allá de lo que podemos entender, pero el punto es, la Biblia describe más el carácter de Dios que la apariencia de Dios. Y hay unas palabras muy interesantes que escribe San Pablo en Romanos 7, que aunque las utiliza para referirse a la ley, también las podemos interpretar como características de Dios. Te lo voy a leer y luego me dices qué es lo que opinas. Dice Romanos 7:12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿De qué manera crees, Alexia, que Dios es santo? ¿De qué manera crees que Dios es bueno? ¿De qué manera crees que Dios es justo? ¿Crees que esos adjetivos pueden también atribuírsele a Dios? ¿Cómo respondo esta pregunta? Yo creo que la ley hemos oído muchas veces que la ley refleja el carácter de Dios, ¿no? Y es algo muy cierto porque Dios es amor y como decía la lección, el amor está ligado a la justicia. Así es. Entonces yo creo que el amor de Dios se refleja, más bien el carácter de Dios se refleja perfectamente en su ley, ¿no? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y a veces lo podemos oír más como una regla, pero se interpreta más como algo de amor para que nosotros estemos salvos, para que nosotros seamos impulsados a actuar para beneficio de otros. ¿Cómo define la Biblia la santidad, Juan Carlos? Porque es importante que hablemos de Dios como santo. No es difícil saber, no es difícil imaginarnos que Dios es un ser santo, pero el ser humano, ¿cómo podemos nosotros ser santos? Porque la Biblia dice que tenemos que ser santos y sin santidad no vamos a ver al Señor. Pero, ¿cómo podemos ser santos? Realmente con nuestras propias fuerzas no podemos, pero tampoco debemos decir, ay, no puedo, entonces voy a estar desobedeciendo a Dios constantemente. Por el contrario, cuando hemos aceptado a nuestro Dios de amor, cuando hemos reconocido que nos ama y que busca lo mejor para nosotros, vamos a hacer todo el esfuerzo por agradarle con una vida de santidad. Y cuando cometamos un error aquí o allá, también la Biblia dice que tenemos un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que si hemos fallado ante la ley de Dios, podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios de todo corazón en el nombre de Jesús, el cual nos justifica por nuestro error. Es decir, la santidad relacionada con el ser humano no tiene que ver con un grado de impecabilidad, ¿no es cierto? Sino más bien con un ideal al cual Dios nos ha llamado. Es decir, Dios nos ha apartado y en ese sentido es que Dios nos santifica. Su presencia en nosotros es la que va haciendo una transformación. O sea que cada vez, Alexia, que tú convives con Dios, eres menos semejante a ti y más semejante a Él. Igual Juan Carlos, igual yo, igual cada creyente. En el proceso de caminar con Cristo, nos parecemos más a Él. En ese sentido, el llamado a la santidad que hace las Escrituras, la Biblia habla de que somos santos, no porque tengamos como tú dijiste, la capacidad de producir o de llegar a un estado, dicen otro tipo de creencias, a un estado de inmutabilidad, a un nirvana, a un estado de iluminación. No se trata de eso. La santidad bíblica es el ideal de estar cerca de Dios, como Enoc, lo mencionaba hace unos días, ¿no? Sí. Que caminaba con Dios y en ese caminar Enoc se fue pareciendo más a Dios. Entonces, ese es el llamado de Dios. Y la ley realmente es una ley santa, porque proviene o habla de un Dios
Santo. Santo. Ahora, ¿qué otra característica tiene la ley que la asemeja a Dios? La ley también es eterna, ¿no es cierto? Porque Dios es eterno. Hay un texto en los Salmos que dice que la ley de Dios, los mandamientos, han sido afirmados eternamente y para siempre. Y Dios es eterno. Es decir, no tuvo comienzo, no ha tenido un punto en la historia a partir del cual comience y no tendrá tampoco final. O sea, Dios es eterno y porque la ley es un trasunto de su carácter, la ley también es eterna. Qué interesante, ¿verdad, amigos? Que lo que la Biblia dice de Dios, lo dice también de su ley. En ese sentido, la ley es muy importante. Ahora, ¿cuál creen que es el objetivo de la ley? Ya hemos hablado que la ley es amor, la ley describe el carácter de Dios. ¿Pero para qué Dios nos dio su ley? ¿Para qué? ¿Para que seamos salvos a través de la ley? No. ¿Para qué? Creo que lo dije al principio. Yo creo que el objetivo principal de la ley es para nuestro propio bien, para nuestra propia felicidad. Como que Dios nos dijo, miren hijos, yo los amo tanto que les otorgo, les regalo, les doy esta ley para que vivan en armonía y en felicidad plena, unos con otros y con Dios también. Entonces creo que ese es el objetivo principal, pero definitivamente la ley no nos hace salvos. Eso es bien importante. A ver, repítelo una vez más. ¿La ley qué cosa? La ley no nos hace salvos. No nos hace salvos. ¿Y qué implicaciones es? ¿Qué implica esto, Alexia? Platícanos así desde tu perspectiva. ¿Por qué podemos afirmar bíblicamente que la ley no nos hace salvos? ¿Por qué crees tú? Yo creo que porque por más obras buenas que hagamos, podemos tener diferentes sentimientos en nuestro corazón. Que hagamos obras buenas por una persona o por nuestra familia o por los que nos rodean, no significa que nosotros seamos buenas personas. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón para que esas buenas obras sean verdaderamente efectivas, sean verdaderamente reales y que las otras personas puedan sentir que esas obras están siendo dadas por Dios, o sea, no por mí, no lo hago por mí para yo ser grande, sino porque tengo a Dios en mi corazón, hago esas obras y en base a eso, teniendo a Dios, puedo ser salvo, pero no en base a las obras. No al revés, ¿cierto? Es decir, no somos salvos por la fe más las obras. Somos salvos por la fe en Cristo y esa fe en Cristo produce obras al caminar con Jesús. Es decir, Juan Carlos, tú sabes el texto que dice Pablo en Efesios 2, que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Correcto. ¿Y la gracia qué es, Juan Carlos? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de parte de Dios. Es decir, nosotros, todo el que ha pecado merece una condenación. Dice la Biblia, merece la muerte. Pero nuestro Salvador Cristo Jesús, que murió sin haber pecado, nos dice, ahora en base a eso yo te otorgo la gracia a ti. Así es. Y se me vino a mí a la mente quizás el versículo más famoso de la Biblia. Oh, sí, ya sé cuál es. Juan 3:16, que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que guarde la ley Así es. sea salvo, sino que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Jesús, es como bien dijo Alexia, Muy es bien, el que nos lleva a una es. conducta de obediencia a Así Dios y a es. su ley. Así es. Es decir, no guardamos la ley, los 10 mandamientos. Ningún creyente de ninguna profesión de fe que tenga a Jesús como su Señor va a llegar a ser salvo por guardar la ley, porque la ley no tiene esa función. Ninguno va a ser salvo por guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no tienen la virtud de salvar. Correcto. Guardamos los mandamientos porque ya somos salvos, porque hemos aceptado ese don de Dios en Cristo Jesús y como una manera de agradecimiento tratamos de obedecerle. Así es. Que al final viene a ser para nuestro beneficio.
Correcto. Y en ese sentido, la ley y la gracia, la ley y el evangelio no son opuestos, no son excluyentes. Al contrario, son complementarios. Es decir, la ley, los 10 mandamientos y la gracia, el sacrificio de Jesús, son dos enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Jesús no murió para que la ley ya fuese abrogada y para que ya cada quien haga lo que quiera. Imagínense el caos que sería eso. Jesús murió para precisamente darnos el poder de vivir una vida centrada en Él y que por consecuencia nuestras obras sean obras de justicia, conforme a lo que Él hace en nosotros. Correcto. Es decir, Pablo mismo lo dijo, Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, amigos, yo pienso que cuando una persona entiende la relación de la ley y el evangelio, pega un grito de felicidad. Porque finalmente ha encontrado el equilibrio que la Biblia menciona para poder ser feliz, Juan Carlos. Así es. Y se me viene otra vez el ejemplo del padre e hijo. Pienso en mis hijos. Si ellos siguen las reglas, digamos, que pusimos en el hogar, si ellos las obedecen, me van a honrar a mí como padre. Pero al final los más beneficiados van a ser ellos, porque van a tener una vida, pues, libre de ciertos peligros. Desde que son chiquititos, si obedecen de no meter los dedos en el tomacorrientes, sí. ellos van a ser beneficiados al no hacerlo. No correr en las Y escaleras. uno como Sí. padre va a sentir la confianza y seguridad de que ellos han aprendido a conducirse correctamente. Entonces, si ellos están bien, yo como padre estoy bien y estoy feliz. Y siento que lo mismo pasa con Dios. Nos da la ley, nos dice, mira, es esto, lo que tienes que hacer es confiar en mí. La ley no te va a salvar, pero te la doy en base a la confianza que me tienes. Y cuando conocemos a nuestro Dios y le amamos, entonces hacemos todo lo posible por agradarle. Por supuesto, y lo hacemos, Juan Carlos, no con el objetivo, como ya dijeron amigos, de hacer que Dios se sorprenda. ¡Wow! Mira, Jorge, es santo, guarda toda mi ley. No hacemos con eso, nuestra vida no gira en torno a eso. Es un resultado natural. Es más, quizá ni nos demos cuenta cuando estamos pareciéndonos a Jesús. Pero la verdad de las cosas es, Dios nos va transformando de gloria en gloria, paso a paso, poco a poco. Entonces, amigos, de manera así resumida, sintetizada, ¿con qué se quedan ustedes de esta conversación? Es decir, ¿cómo pueden ustedes resumir, cómo podrían resumir lo que hemos hablado acerca de la relación entre ley y gracia? En síntesis, Alexia, en breves segundos, dinos, ¿con qué te quedas de esta conversación? ¿Qué te llamó más la atención? ¿O qué crees tú que puedas aplicar a tu vida? Yo creo que me llamó y me gustó mucho la parte justo esta que acabamos de hablar, de que cuando hacemos buenas obras, no es porque nosotros queramos, nosotros mismos lo estamos haciendo, sino porque estamos reflejando ya el carácter de Cristo, porque decidimos conocerlo y por consiguiente de ello, ahora sí, vienen las buenas obras. Creo que es algo que me llama mucho la atención, porque otro ejemplo también podría ser personas que tienen muchísimo dinero, muchísimo éxito y que hacen buenas obras, pero a veces esas personas piensan, es que siento que me falta algo, siento un vacío. Pues ¿por qué? Porque no has conocido a Dios, no has hecho buenas obras en base a tu relación que tendrías con Dios si lo conocieras. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Excelente, Alexia. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Con qué te quedas de esta conversación? En pocas palabras, en síntesis. En síntesis, me quedo con que Dios nos ama tanto, que nos ha dado una ley para que seamos plenamente felices. Y su ley, dice las Escrituras, no es gravosa. No es gravoso. Muchas gracias, amigos. Juan Carlos, que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio. Alexia, que Dios te siga bendiciendo en tus estudios. Y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Bendiciones a sus familias, a sus seres queridos. Amigos, ya lo anticipamos.
Este es el último episodio de esta temporada número 3 de su programa En Síntesis, pero no se vaya a despegar de esta señal, de este canal de podcast o de audio, porque vendrán nuevos episodios con una nueva temática. Les agradecemos por habernos acompañado y ustedes saben que estamos para servirles. Nos encanta leer sus comentarios, escuchar sus llamadas, ver sus mensajes, y les recordamos que tenemos un teléfono, una línea abierta para usted, 826-161-2213. Usted puede llamarnos, escribirnos, solicitar más información de los programas. Usted puede también solicitar materiales, manuales que tenemos para la familia, sobre salud, sobre vida espiritual, sobre la Biblia. Por favor, solo mándenos un mensaje, estaremos contentos de atenderles. 826-161-2213. Soy Jorge Cavazos, gracias por estar con nosotros y deseamos que Dios siempre sea con usted, con su familia, donde quiera que esté. Nos vemos en la próxima ocasión.